ahora sí. Vamos a regresar a nuestro inicio. Ya, entonces, por favor, todos atentos. Vamos a hacer un ejercicio donde les estoy presentando un artículo realizado por los autores Martí, el apellido del principal autor, y colaboradores. Ellos recibieron pacientes en una emergencia que llegaban por sangrado gastrointestinal agudo. Era la sospecha diagnóstica, era la hemorragia gastrointestinal aguda. Algunos llegaban con dolor, otros llegaban ya con síntomas típicos. Entonces, Martí y colaboradores hacen un análisis de estos pacientes y desarrollan un estudio prospectivo. Ya ustedes saben qué cosa es un estudio prospectivo, en el que seleccionaron a 47 pacientes que habían sido referidos para una colonoscopía convencional desde el servicio de urgencia. Pero cuando ellos hacen este trabajo, ellos determinan que los pacientes seleccionados, en este caso los 47, tenían que pasar una angiotomografía para descartar el sangrado digestivo. Entonces generan sus criterios, su patrón de referencia. Reúnen a un grupo de expertos y ellos determinan cuáles serían las características para solicitar la angiotomografía. Esos 47 pacientes que son derivados de urgencia ya fueron diagnosticados por ese equipo de expertos. O sea, el diagnóstico clínico, pero todavía no está confirmado. A todos ellos les piden la angiotomografía. Entonces, aquí empieza el ejercicio para ustedes. Dice, cada paciente fue sometido a una angio. Según los parámetros, ya les acabo de decir, los criterios que ellos consideraron como patrón de referencia. Y comparan la angio con el estándar de referencia, determinado por los autores. Los resultados mostraron que de un total de 19 individuos enfermos, definidos así por el estándar de referencia. ¿Dónde va 19? ¿Dónde lo registran? En su tablita 2×2. ¿En el grupo A, doctora? En el grupo A, mucho más abajo, en el total de la primera columna. Le están diciendo, de un total de 19 individuos enfermos definidos por el estándar de referencia, o sea, por el gold estándar, le están diciendo 19 enfermos, ¿ya? Entonces, abajo, en el total de la primera columna. ¿Correcto? Sí. Ahora, la angiotomografía identificó correctamente a todos. Ahí viene lo que su compañera acaba de decir. ¿Dónde me dijo que colocaba a los 19? En el A, porque si en el identificó correctamente a todos, no hay falsos negativos. Perfecto, muy bien. Entonces, yo le pregunto, en la celda de falsos negativos, ¿cuánto le queda? 0. 0. Y acá está. Muy bien. Entonces, siempre que les digan los enfermos son tanto, no vayan a confundir y lo ponen directamente en el A. Tienen que esperar si es que en el C también hay algún dato, ¿ya? En este caso, muy bien interpretado. ¿Correcto? En segundo lugar, los resultados mostraron que de un total de 19 individuos enfermos, la angio identificó correctamente a todos, ya tenemos nuestra primera columna. ¿Dónde colocaron sus 47? A ver. 47 pacientes, con el total de la muestra, el total de la muestra. Tienen que darse cuenta de esos detalles que parecen tan simples,
pero así se hacen las preguntas en epidemiología y a veces nos confunden, ¿ya? Entonces, si usted tiene ya 19 pacientes en su primera columna, usted fácilmente pues hace la diferencia de 47, ya tiene 28 que serían los sanos, ¿no es cierto? Usted puede obtener la sensibilidad. ¿Cuánto sería la sensibilidad en este caso? A ver. 1. 1, muy bien, 100%. 100% de sensibilidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos dicen los autores? Dice, la sensibilidad del método para el diagnóstico de la hemorragia digestiva, o sea, el método de la angiotac, fue 1 o 100%. En el subgrupo de individuos sin enfermedad, ya ustedes hicieron la diferencia, ya saben, de un total de 28, la angiotac detectó correctamente a 27. ¿Dónde ponen 27? En el D. En el D. En el D. Muy bien. ¿Cuánto le queda como falso positivo? 1. 1. ¿Y cuánto sería su especificidad? 27, doctora. 27 entre 28, no se olvide, la especificidad es una fórmula que dice verdadero o negativo sobre el total de esa columna. No se confunda, ¿ya? Entonces, aquí vamos a leer. Dice, en el subgrupo de individuos sin enfermedad de un total de 28, la angiotac detectó correctamente a 27 de ellos, por lo que la especificidad fue 0.96 o 96%. Hasta ahí ustedes lo manejan perfectamente. Si les pido valor predictivo positivo, ya saben que tienen que hacer la celda A sobre el total de la fila. Si les pido el valor predictivo negativo, lo mismo en la fila correspondiente. Entonces, los valores que ustedes van a obtener, ya obtuvieron algunos, la sensibilidad es 1 o 100%, la especificidad es 0.96 o 96%, y sus valores predictivos, que ustedes lo pueden sacar, les va a resultar con estos valores, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero que observen? Cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, muchas veces esos datos no nos ayudan a tener una decisión clínica. Cuando trabajamos con los Lila y Hughes, ahí sí vamos a tener una gran ayuda, un gran soporte en la parte clínica. Y por eso es el interés de que ustedes lo manejen. Pero, ¿qué pasa con los Lila y Hughes? Los Lila y Hughes se trabaja en OX, son razones. Y ya ustedes saben que en una razón el numerador no tiene nada que ver con el denominador. Entonces, un Lila y Hughes ratio o razón de verosimilitud o cociente de probabilidad son sinónimos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a modificar la probabilidad diagnóstica que usted tiene antes de realizar la prueba, y este Lila y Hughes le va a indicar hasta dónde usted va a llegar en la probabilidad diagnóstica, si esa prueba le resulta positiva o si esa prueba le resulta negativa. ¿Qué es lo que logra? Logra que el médico salga de esa zona de incertidumbre. Esa zona de incertidumbre que, recuerden, siempre va a estar presente cuando usted está frente al paciente. Usted sabe la historia natural de la enfermedad, usted conoce, recuerda todas sus bases clínicas. Y si usted está seguro de que no requiere una prueba diagnóstica, usted hace su diagnóstico o descarta la preocupación que tiene el paciente y le da las indicaciones y el paciente retorna.
Pero cuando usted está en una duda diagnóstica, está cayendo en esta zona de incertidumbre, donde usted tiene que ayudarse con pruebas diagnósticas, pueden ser pues sanguíneas, radiológicas, de cualquier otro tipo, donde las pruebas diagnósticas mejorarán la probabilidad que usted tenía y esta incertidumbre disminuirá de acuerdo a ese incremento de la probabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Como les decía, de que en clínica actualmente no se utiliza mucho porque, repito, no sabemos trabajar con los SOCs. Es difícil, es más matemática, se basa en un teorema muy complejo que es el teorema de Bayes, pero que gracias a un autor, Fagan, se ha logrado simplificar todo ello en el famoso nomograma de Fagan. ¿Qué es lo que ustedes tienen que recordar? Que cuando los valores de los cocientes de probabilidad o Lila-Hughes van a ser positivos, deben superar 10. Más de 10 quiere decir que es altamente relevante en la clínica. Clínicamente relevante, le va a ayudar a usted a tomar la decisión. Va a ser esa prueba diagnóstica porque su probabilidad va a aumentar para su diagnóstico y lo va a sacar de la zona de incertidumbre. Si la prueba es positiva, debe ser mayor de 10. Si la prueba es negativa, debe ser menor de 0.1. O sea, de acuerdo al resultado, usted obtiene su Lila-Hughes. ¿Y cómo usted va a obtener esos valores? Va a ver usted de que teniendo la sensibilidad y la especificidad, sin que los autores hayan publicado los Lila-Hughes, pero sí tiene usted los datos de sensibilidad y especificidad, usted puede obtener el Lila-Hughes aplicando estas fórmulas. El Lila-Hughes ratio positivo es la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad. ¿Y qué es 1 menos la especificidad? A ver, ¿quién se anima? ¿Los falsos positivos? 1 menos la especificidad, muy bien, son los falsos positivos. Entonces, cuando yo les decía que los Lila-Hughes es una razón y a veces la interpretación es compleja, miren, al medir sensibilidad, ¿qué capta la sensibilidad? ¿Al verdadero positivo o al verdadero negativo? Al verdadero positivo, doctora. Al verdadero positivo. Entonces, ¿qué me está comparando esta razón? Me está diciendo, si la prueba es positiva, supongamos que me sale un valor de 15, es 15 veces más verosímil si la prueba es positiva que el paciente sea un verdadero positivo, que tenga la enfermedad, frente a un paciente que no tenga la enfermedad, que me esté dando un falso positivo, quiere decir que no tiene la enfermedad, pero está dando positivo, ¿se dan cuenta? Entonces, el Lila-Hughes ratio positivo mayor de 10 quiere decir que tiene pocos falsos positivos. Está comparando enfermos con no enfermos, pero que el resultado salió positivo en el no enfermo también, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando se habla de razón, se compara un numerador frente a un denominador que no tienen relación. Cuando se habla de proporción, acuérdense, el numerador se incluye en el denominador. Y el trabajar con estas razones donde hay probabilidades condicionales, que es lo que ve el teorema de Bayes, es difícil pues de interpretarlo. Y por ello todavía no se utiliza. Pero a medida que pase 1 año o 2 años, esto va a ser de gran uso en la clínica. Y por eso ustedes ya están aprendiendo a manejarlo. Si un artículo no les expone los cocientes de probabilidad
o razones de verosimilitud o likelihood, como ustedes quieran denominarlo, pero si tienen la sensibilidad y la especificidad, usted puede obtener esos likelihoods. ¿Y qué es lo que va a hacer este likelihood? Vamos a ir de frente al nomograma de Fagan. Este es el nomograma de Fagan. Voy a ponerlo más grande para que lo vean. Ya, están viendo el nomograma de Fagan. En la primera columna, o sea, en esta primera imagen que tenemos acá, que va desde la parte inferior 99 hasta 0.1 en la parte superior, dice probabilidad previa. En inglés van a encontrar pretest, prueba, probabilidad previa, ¿ya? ¿Qué significa el pretest? Es la prevalencia de la enfermedad. O sea, en todo momento que usted tenga una sospecha diagnóstica, usted ya sabe por la historia natural de la enfermedad y por su epidemiología que hay una prevalencia, hay una frecuencia de la enfermedad en la población. Y si no la tuviera, y usted tiene esa muestra que hemos visto de 47 pacientes que han llegado con hemorragia de sospecha, ¿no? Hemorragia gastrointestinal, usted puede obtener la prevalencia de esa muestra, de esa pequeña población que está observando. ¿Cómo obtiene la prevalencia? En esa tablita que ustedes acaban de construir. A ver, ¿cómo la obtienen? Dividen el total de enfermos entre el total de la muestra. Y esa prevalencia, que no es la de la población general, pero le sirve a usted como base para poder incrementar su probabilidad diagnóstica a través de la prueba que piensa realizar. En este artículo hicieron eso los autores. Dividieron los 19 pacientes entre 47 y obtienen una prevalencia de 40%. Y de ahí parten. El Hughes le salió 25. El nomograma de Fagan, ¿qué hace? La probabilidad pre-prueba, o sea, la prevalencia, con el Hughes son 2 puntos que van a marcar una recta. Y usted traza la recta hasta la tercera columna y miren cómo la probabilidad diagnóstica con la angiotomografía de 40 pasa a ser 95% casi, ¿no? Es 94 punto y tanto. Esta determinación confirma que usted de esa zona de incertidumbre que tenía dentro de ese gráfico que presentamos, ya pasó el umbral de la incertidumbre. Ya está entrando en el diagnóstico y de ahí usted tiene que decidir la terapéutica correspondiente. Si es una hemorragia digestiva, pues actuará de inmediato, dará hemostáticos, ingresará a interconsulta con cirugía, etc. Pero lo importante es que usted con la prueba que solicita se ayude a tomar una decisión que lo va a sacar de la incertidumbre diagnóstica. Y eso es matemática. Pero que gracias a este nomograma de Fagan, usted lo puede hacer sacando su likelihood, que ahora ya lo saben hacer, trabajando sensibilidad y especificidad, y trazan directamente la línea recta, y en el punto que caigan cuando la prueba es positiva, quiere decir que sí le ayuda esa prueba para su diagnóstico final. Si es considerando una prueba con resultado negativo, sería la línea verde, ¿no? Que es lo que ustedes acaban de identificar como falso positivo. Entonces, de aquí
Recuerden que los Liley-Hughes ratios mayores de 10 y menores de 0.1 son los ideales, ¿correcto? Hasta ahí, preguntas. Doctora, disculpe, ¿podría repetir lo último? Que los mayores de 10, era... Liley-Hughes Ajá. es el cociente de probabilidad o razón de verosimilitud, también se llama, ¿ya? Pero Ya. en inglés, como siempre, pues nos ganan, ¿no? Los gringos hace tiempo que hablan de esto y nosotros recién estamos empezando. Recuerden esto de aquí, ¿ya? Estos son los valores que ustedes tienen que recordar. Un Liley-Hughes ratio positivo tiene que superar, a partir de 10 se considera altamente relevante. Entre 5 a 10 es bueno, pero el altamente relevante, si usted tiene 11, 12 y en este ejercicio que acabamos de hacer fue 25, y por eso mismo ustedes han visto en su tabla que todos fueron diagnosticados por la angiotomografía y 0 falsos negativos, ¿se acuerdan? Entonces, el Liley-Hughes ratio positivo puede ser 2, 3, 4, 5, pero estos valores menores de 2 no es buena la prueba, es mala. De 2 a 5, regular. A partir de 5 ya va a aumentar su probabilidad diagnóstica, pero cuando tiene más de 10 ya es de relevancia clínica. Usted haga la prueba porque definitivamente ese diagnóstico que usted busca se va a confirmar. ¿Aclaró eso un poquito? ¿Quiere que algo más? Sí, sí, doctora, sí, mucho me aclaró, gracias. Bien, entonces, este nomograma de Fagan, como les repito, es cuestión de construir el Liley-Hughes, tener la prevalencia, o sea, la probabilidad pre-test, el Liley-Hughes ya teniendo sensibilidad y especificidad, y con esos 2 puntos traza su línea recta y obtiene su probabilidad post-test o probabilidad posterior, como se dice acá en el nomograma. Esto ya lo conoce y miren, para llegar a ese resultado del nomograma de Fagan, había que hacer todas estas operaciones matemáticas, trabajar en OX. No es lo mismo hablar en un porcentaje que hablar en OX. Por lo tanto, ustedes evitan todo esto, bueno, el que tiene interés lo hace, ¿no? Matemático, me refiero al interés matemático, lo puede hacer. Y el que no, aplica su nomograma de Fagan, pero sí tiene que obtener sus Liley-Hughes, ¿correcto? Aquí el trabajo es de OX a porcentaje, ahí está el truquito, y como les decía, trabajando esto, su probabilidad post-test es 94%. ¿Y cuánto vimos en el nomograma? 90, y casi cerca de 95 les dije, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes cómo Fagan nos hizo, pues, igual que Gauss, en la campanita de Gauss, esta maravilla de ya evitarnos tanto problema con la matemática. El otro punto importante que quiero que recuerden es las curvas ROC. ¿Cuándo utilizamos curvas ROC? Las curvas ROC se usan para pruebas diagnósticas que tienen valores cuantitativos continuos. Por ejemplo, la glicemia, la urea, la mayoría de las pruebas que se pueden cuantificar hasta decimales, eso es una variable cuantitativa continua. Y estas curvas ROC que fueron, es un método que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para detectar al enemigo, ¿no? Es este tipo de receptor como un radar. Esa misma técnica fue llevada a la medicina y este es un método estadístico que va a determinar exactitud diagnóstica. Primero hay que determinar un punto de corte. Por ejemplo, cuando nos hacen una glicemia, si supera 110
ya, o 120 algunos, ya estamos hablando de probabilidad de confirmación de diabetes, ¿no es cierto? Si es urea, tiene un punto de corte. Si es lisa, siempre tiene que ser una variable cuantitativa continua la que se esté midiendo. Y a través de estas curvas ROC se va a determinar cuál es el punto de corte. Y ahí recuerden que también pues aparecen los falsos positivos que se cruzan con los falsos negativos, ¿no? Entonces, para explicar aquí qué es una curva ROC, tenía otro ejemplo. El ejemplo aquí es que se utilice la procalcitonina sérica para diagnóstico de endocarditis infecciosa. Esta concentración de la procalcitonina sérica es una escala continua, o sea, es una variable cuantitativa continua. Y podemos aplicar los puntos de corte. Para poder diagnosticar una endocarditis infecciosa tenemos que hacer el cruce con el patrón de referencia. Y en este caso también los autores de este artículo incluyeron los criterios de Dutt como patrón de referencia. Entonces yo voy a enfrentar la procalcitonina frente al patrón de referencia que serían los criterios de Dutt. Los criterios de Dutt son clínicos y a la vez ecocardiográficos, tiene una serie de puntajes. ¿Qué es lo importante acá? Que comienzan a determinar los valores de procalcitonina y este es el esquema para determinar en las curvas de ROC el área bajo la curva. Entonces, ¿qué es lo que se está midiendo acá? En el eje Y, en el eje de las ordenadas, se ve sensibilidad. Y en el eje de las abscisas, 1 menos especificidad. Nuevamente, trabajamos sensibilidad y falsos positivos. El Ayla-Hughes, ¿no es cierto? Esa es su fórmula. Y se empieza a medir para cada uno de los puntos de corte que se quiere determinar, en este caso para la procalcitonina, y cuál es el ideal. El ideal es el que más se aproxime a este ángulo superior izquierdo. El que tenga una sensibilidad de 1 y un 0 de 1 menos especificidad, ese sería el ideal. O sea, una prueba diagnóstica que tenga un punto de corte que cae aquí en este ángulo superior izquierdo, quiere decir que su área bajo la curva va a ser 100%, esa sería una prueba ideal. Generalmente no se alcanza ese nivel, pero el punto que más se aproxime, ese es el ideal. El punto de corte. Así miden cuando se trata de variables cuantitativas continuas. Generalmente estos valores ya están determinados y los médicos trabajamos en base a ello. Pero, ¿por qué es importante saber cómo se hace? Porque cuando yo tengo que realizar una revisión crítica de un artículo sobre este tipo de determinación de puntos de corte, yo puedo darme cuenta si realmente está cayendo pues dentro de esa curva que se requiere para calificar a la prueba como excelente, o como buena, o como muy buena. Entonces, las curvas ROC también es un punto importante para ustedes. Caterine, dígame. Doctora, disculpe, tengo una duda. ¿La especificidad no son los verdaderos negativos? Así es, son los verdaderos, escúcheme, los verdaderos negativos se ubican en la celda D, ¿correcto? Ujú. La especificidad tiene una fórmula. La fórmula es Ujú. verdadero negativo sobre el total de los que están sanos. Usted tiene que incluir, y ahí está la tablita, la están viendo, ahí se las puse chiquitita. Su verdadero negativo está en la celda D, que es la zona de concordancia, como les dije.
pero la especificidad tiene una fórmula. Es la celda D sobre B más D. ¿Recuerdan? Ah, sí, sí. Sí, Ya. doctora. Entonces, la especificidad yo la puedo determinar diciendo D sobre B más D. O puedo determinarla diciendo verdadero negativo sobre falsos positivos más verdaderos negativos. Por eso es que el complemento de la especificidad, 1 menos la especificidad, ustedes me han dicho, es el falso positivo. 1 menos la Ah, sensibilidad, ¿qué es? 1 menos los, la ver- sensibilidad, ¿qué es? Vaya hacia la otra columna, lea ahí. los verdaderos positivos, doctora. No, la columna de la Ah, ya, sensibilidad, ya. Verdaderos negativos. verdad, Verdaderos 1, por negativos. eso, acuérdense, el complemento de la sensibilidad, falso negativo. 1 menos la sensibilidad es el falso negativo. 1 menos la especificidad, ¿cuál es? Los falsos positivos. Falso positivo. Ah, ya, doctora. Muy Ahora sí. bien, muy bien. Entonces, miren, acá hay otro ejercicio que ya se lo dejo a los que tengan interés. Ahí les he puesto arriba el título del artículo. Si el que tiene interés de dominar estos aspectos, lean este artículo. Uso de pruebas diagnósticas. Tienen 2 partes y aquí analizan las propiedades del test diagnóstico. Lo mismo que estamos conversando, se lo van a referir en el artículo. Y repito, el que ustedes se formen, no estamos diciendo pues que ya salgamos expertos, ¿no? Pero ya empiecen ustedes a desarrollar estos conceptos el día que estén frente ya a su trabajo clínico, a su trabajo donde van a tener que hacer diagnósticos, donde van a tener que determinar pronósticos, tratamientos, ustedes van a recordar que este curso les ayuda mucho, muchísimo. Así es que no lo digo porque sea el curso que estamos llevando nosotros, sino lo digo en el sentido general de que la epidemiología clínica, llevarla en pregrado, realmente me alegra mucho, siempre lo repito, porque se están formando generaciones médicas que va a cambiar el futuro de la salud en el país. Y esos son ustedes. Así es que, por favor, si no quedó claro, seguiremos trabajándolo, pero depende también del interés que ustedes le pongan. ¿Correcto? Muy bien, ya sonó la alarma, tenemos que pasar a la práctica. Les agradezco mucho y a seguir pues tratando de comprender una epidemiología que a veces resulta compleja, pero no es tan compleja. Poco a poco, ¿correcto? Muy bien. Buenas tardes, nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana tienen un foro, por si acaso. Así que atentos a su Ya, doctora, está bien, programación. gracias. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes.